Bien, yo les voy a hablar, mi nombre es Camila Galván, soy residente de Informática en Salud del Hospital Italiano y les voy a hablar de una aplicación móvil para la transferencia de cuidados entre médicos. Como se reporta en la literatura, el traspaso de cuidados es un momento crítico en términos de seguridad del paciente, ya que se estima que hasta un 80% de los errores médicos encuentran fallas en la comunicación durante este acto. Lo reportado en la literatura hace hincapié en la implementación de herramientas estandarizadas como iPass, SBAR, y el impacto de estas mismas sobre errores médicos, seguridad del paciente y percepciones de los profesionales en relación a la calidad de la información recibida y la seguridad del proceso. Algo que se destaca en la literatura es que los beneficios de estas herramientas aumentan muchísimo cuando se integran en sistemas de historia clínica electrónica. Y bueno, ¿cómo comenzamos nosotros a trabajar en esto? Y la verdad que comenzamos un poco con el pie izquierdo. Empezamos a trabajar en esto por una acreditación de Joint Commission, una de las primeras. Entonces realizamos una funcionalidad de handoffs igual para todos los servicios, sin pensar en las necesidades de cada uno de ellos. Como ven acá en pantalla, lo que habíamos creado, una funcionalidad igual para todos los servicios, como les dije anteriormente, que se encontraba en el resumen del paciente en la versión desktop de historia clínica electrónica. En esta funcionalidad, los usuarios podían cargar tareas pendientes, podían cargar controles para los usuarios que se quedaban de guardia. Sin embargo, luego del pasaje de este acontecimiento de Joint Commission, tal y como se describe en la literatura, si una funcionalidad no está pensada para el flujo de trabajo de los servicios, los mismos obviamente dejan de usarla. Así que bueno, podemos decir que comenzamos este proyecto fracasando. ¿Por qué fracasamos? Porque hicimos una funcionalidad genérica justamente para todos los servicios y esta funcionalidad estaba disponible únicamente en desktop. Y como sabemos, los clínicos y todos los usuarios profesionales de la salud tienen necesidades de información a lo largo de todo el día y probablemente no tengan una computadora al alcance de la mano todo el tiempo. Pero bueno, frente a este fracaso no nos vencimos tan fácilmente. Luego de un tiempo formamos un equipo interdisciplinario de diseñadores gráficos, informáticos en salud, desarrolladores, metodólogos y encaramos este proyecto sabiendo que lo primordial era crear un producto pensado específicamente según el flujo de trabajo de cada servicio. Nos planteamos como objetivo desarrollar una aplicación mobile segura para estandarizar la transferencia de cuidados adaptada al flujo de trabajo de los usuarios de clínica médica. Sí, elegimos clínica médica sabiendo que era uno de los servicios más grandes del hospital, con más vicisitudes y más complejidades que cualquier otro. ¿Cómo comenzamos esta etapa, este proceso? Justamente con el proceso de Design Thinking, que como ya sabrán, consta de varias etapas, desde empatizar con los usuarios para conocer su flujo de trabajo y necesidades de información, tomar definiciones de acuerdo a lo anterior, idear, prototipar y testear las pantallas con usuarios finales para evaluar que las mismas se comprendan con facilidad. Así que bueno, comenzamos entonces este proceso identificando el problema, relevamos el flujo de trabajo de los usuarios de clínica médica y detectamos cuáles eran las necesidades de información de los usuarios. ¿Qué encontramos? Nos encontramos con procesos complejos, con múltiples actores, múltiples sistemas, así que frente a esta situación desarrollamos un Journey Map con cada uno de los momentos importantes a lo largo del día, qué usuarios eran los que participaban de este acto, qué tareas tenían, cuáles eran los touch points o los sistemas con los cuales interactuaban, cuáles eran los puntos de dolor con cada uno de estos sistemas y también lo que hicimos fue detectar los riesgos y oportunidades en la utilización de estos sistemas. No voy a explayarme demasiado contando el contenido de este Journey Map porque es muchísima información, pero sí recalcar que nos ayudó muchísimo registrar la información de esta manera, ya que permitió que todo el equipo de este proyecto esté en la misma sintonía en cuanto a los procesos de este servicio que es bastante complejo. Bueno, entonces, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con múltiples documentos digitales, con fragmentación y estaticidad de la información clínica, con uso de vías informales de comunicación, duplicidad de tareas y uso de registros en papel. Por supuesto, con todo esto encontramos muchísimas oportunidades de mejora.
Luego de muchas reuniones y horas debatiendo y discutiendo para comprender el flujo de trabajo y los flujos de información, comenzamos a idear y prototipar lo que creíamos que se podía adaptar a las necesidades de los usuarios de clínica médica. Y como ven en esta imagen, comenzamos prototipando en baja, comenzamos prototipando en papel para plasmar nuestras ideas, sino que queden en el aire en estas reuniones. Una vez que ya teníamos en claro nuestras ideas de información, comenzamos a prototipar en alta con nuestro diseñador estrella, Seba Minoletti. Este paso, debo decir, esta etapa del proceso de Design Thinking fue uno de los mejores, creo, para el equipo, porque nos permitió ser creativos y trabajar muy, muy bien en equipo. Bien, una vez que terminamos de prototipar, probamos varias veces entre nosotros que el flujo de las pantallas sea adecuado y posteriormente, en conjunto con los jefes de residentes de clínica médica, que los tuvimos como aliados a lo largo de todo este camino, comenzamos los testeos de usabilidad. En este proceso hicimos un sprint, nos juntábamos 2 veces por semana con los jefes de residentes para organizarnos, realizamos sesiones de testeo con los residentes de primero, los residentes de segundo y tercero, que son los participantes clave de este proceso de transferencia de cuidados, y fuimos ajustando según los resultados de cada una de estas sesiones, hasta que logramos que los resultados de los testeos fueran óptimos. Luego de ello volvimos a reunirnos con los jefes de residente y con algunos residentes mayores para terminar de validar estas pantallas que habíamos diseñado. Bien, entonces luego de ello comenzamos con la etapa de desarrollo, ¿sí? Este fue también un proceso iterativo, nos reuníamos semanalmente para ir viendo avances y evacuar dudas en conjunto, luego realizamos el testeo funcional y no funcional, y logramos llevar a producción esta aplicación en los sistemas operativos de Android y iOS. Realizamos una semana de prueba piloto en la cual los usuarios trabajaban a 2 sistemas, ¿sí? Y con esto, ¿a qué me refiero? Los usuarios lo que tenían que hacer durante esta semana es cargar los datos del pase de guardia, es decir, la transferencia de cuidados en los documentos que utilizaban como Drive y obviamente el uso de papel, y además cargaban toda esta información clínica en nuestra aplicación. Y nosotros, los informáticos en salud, tuvimos un trabajo arduo, ya que asistíamos a los pases de la mañana y de la tarde, acompañábamos a aquellos usuarios que eran más resistentes al cambio y tratábamos de entusiasmar a aquellos usuarios que eran early adopter para que contagien a el resto de los usuarios. Esta prueba piloto nos ayudó a ajustar varias reglas que quizás no habíamos tenido en cuenta a lo largo del proceso de prototipado. Bien. Estas son algunas de las pantallas. Como ven, tenemos una worklist de pacientes. Uno cuando ingresa al paciente puede visualizar signos vitales, balances, estudios, limitaciones terapéuticas, las cuales fueron estructuradas de acuerdo a lo que estuvimos relevando, conducta ante fiebre, también con opciones estructuradas, antibiótico-terapia, avisos, la posibilidad de cargar tareas o controles para los usuarios que se quedan de guardia, la posibilidad de cargar notas, como por ejemplo si un profesional, el equipo tratante me dice, este paciente quiero que se le realice control hemodinámico a lo largo de la guardia, yo como equipo de guardia puedo realizar los controles e ir anotándolos como notas. Bien. Y para ir finalizando, ya que no nos queda mucho tiempo, luego de casi 2 meses de uso, estos son algunos de los resultados de nuestra evaluación. En el gráfico, como pueden observar, en el horario de las 15 horas prepase, la media de usuarios utilizando la app es de 22, lo cual se corresponde con la cantidad aproximada de residentes que se encargan de esta tarea, con algunos outliers de alrededor de 40 usuarios utilizando la aplicación en el periodo prepase. En este otro gráfico podemos visualizar también la distribución del uso de la aplicación a lo largo del día por los usuarios de clínica. Podemos ver que la curva entera representa el 100% de los data points o de los accesos a la aplicación, y podríamos decir que el 50% de los usuarios incrementa el uso de la app justamente en el horario laboral de 7 a 18.
podríamos decir también que el 60% de los usuarios carga datos a lo largo del día, y de esos el 50% carga datos aún con mayor concentración entre las 10 y 16, con un pico, como ven acá, en color rosa, de carga entre las 13 y 16 horas, que se corresponde justamente con el momento en el que los usuarios cargan el pase de guardia. Y además también se puede ver cómo la aplicación es utilizada a lo largo de todo el día y cómo decae en los horarios, en los periodos de guardia, que lógicamente es cuando menos personas están trabajando. Y en este último gráfico podemos evaluar o ver los clics diarios, que son alrededor de 700, con outliers de más de 1000 clics diarios, y también como podemos observar que el momento en el que más se utiliza la aplicación, tenemos una mediana de 320 clics y una media de 280 clics. Bien, a modo de conclusión, entonces nosotros lo que hicimos fue desarrollar una aplicación a medida que interactúa con la historia clínica electrónica y que es compatible con los dispositivos móviles que manejan los equipos asistenciales. Fue fundamental para el éxito de este proyecto formar equipo de trabajo interdisciplinario, desde nosotros los informáticos en salud, diseñadores gráficos, especialistas en UX, desarrolladores dispuestos a involucrarse desde etapas tempranas del proyecto, y para entender cómo utilizar esta herramienta. Y por último, bueno, tener sistemas de información lo suficientemente maduros. Este es nuestro equipo. Gracias.